Es la mejor palabra que vas a escuchar en esta mañana. Vas a decirlo fuerte, pero ojo, le vas a decir a la que está a tu lado, le vas a decir, oye, dile, 1, 2, 3, enfoque. A ver, vi algunos que no lo hicieron. Les doy la otra oportunidad antes de que seguridad venga y lo saque. ¿No es cierto? 1, 2, 3. Eso, enfócate. La mejor palabra que vas a escuchar en esta mañana. ¿Alguien necesita escuchar eso? Wow. ¿Por qué lo decimos? Porque vivimos a veces, oye, ¿a poco no vivimos en una era que es fácilmente desenfocarnos? ¿Sí o no? Todos tenemos un aparatito, ¿no? ¿Verdad? ¿A poco no? ¿No te pasa? A mí me pasa que yo ni siquiera estaba buscando eso y de repente ya me fui, como dicen, scroll y, oye, pero a ver, yo no estaba para ver eso, ¿ah? Vivimos en una era que constantemente quitamos el enfoque, pero vamos a empezar a definirlo porque hablamos de enfoque. ¿Qué significará enfoque? Bueno, lo más cercano es el enfoque óptico. La definición del enfoque óptico es ajustar la visión para ver con claridad. ¿Sí? Ahorita que vi que algunos le estaban diciendo enfócate, tenía que ver como diciendo presta atención, o sea, centra tu atención en lo que te están diciendo. Eso es el enfoque óptico, muy bien. Pero también podemos hablar de un enfoque mental. Y cuando ves la definición del enfoque mental, te das cuenta que quiere decir concentrarse en un objetivo específico. ¿Sí? Eso es enfoque ¿qué? Mental. Y yo sé que estamos muy familiarizados entre el enfoque óptico y el mental para referirnos a así tengo que enfocarme. Pero permíteme el tercero, y ahí es donde se centra esta predicación. Porque lo que hoy vamos a conocer es el enfoque espiritual. ¿El enfoque qué? Espiritual, así es. ¿Y qué es eso del enfoque espiritual? Pues no es otra cosa que dirigir nuestra vida hacia donde Dios la quiere. Por eso otra vez, ya que tienes el enfoque correcto, dilo otra vez a la persona que está a tu lado, enfócate. Enfócate. Hay muchos ejemplos en las escrituras que hablan de un desenfoque espiritual. Bueno, también de un enfoque correcto. Pero mira, yo creo que no hay mejor ejemplo, y con esto quiero iniciar, que este personaje. ¿Alguien ya lo detectó? No estoy hablando del que están rescatando. ¿Alguien sabe quién es? El apóstol Pedro. Esta historia la vas a encontrar en Mateo capítulo 14. ¿Sí? No hay mejor forma de ver un enfoque o un desenfoque que este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro estaba mirando a Jesús, wow, tenía el enfoque ¿qué? ¿El enfoque qué? Correcto. Di conmigo, ¿el enfoque qué? Correcto. ¿Cuántos saben que mirar a Jesús es tener el enfoque correcto? ¿Qué pasa cuando tienes el enfoque correcto? Bueno, ¿qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre el agua. Ve nada más. ¿Eso me puede permitir un enfoque correcto? Claro que sí. Pero ¿no es comercial? 3 Doritos después. Pedro se desenfoca. Pedro quita su enfoque y ¿sabes dónde empieza a ver? Al viento. La complicación, yo creo que dijo, ¿qué estoy haciendo? Di conmigo, y se desenfocó. Y cuando te desenfocas, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Ahí lo tienes. ¿Cuántos Pedros habrá en esta mañana, en esta reunión?
Que a lo mejor no es cuestión de que, ay, qué bárbaro, estoy cometiendo muchos errores. No, solo está desenfocado. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana, por medio de su palabra, Él habla en nuestras vidas y podamos, lo más importante, salir de este auditorio, dilo fuerte, enfocados. ¿Me acompañas cerrando tus ojos? Amado Padre, una vez más te damos gracias por reunirnos y tener la oportunidad de en comunidad abrir tu palabra, escuchar tu sabiduría y entender qué es lo que necesitamos. A veces eso es un reto porque lo que realmente necesitamos no es lo que a veces nos quieren imponer, no es lo que nosotros a veces con tanto ahínco estamos persiguiendo. Y solo habla de un desenfoque. Pero hoy, por tu gracia, por tu misericordia, permítenos enfocarnos nuevamente. Así como todo equipo de trabajo y toda organización necesita un enfoque, también nosotros como tu iglesia necesitamos enfocarnos, porque los tiempos necesitan creyentes con un enfoque correcto, que vean siempre a Jesús, que no sea como un Pedro que cuando empieza a ver que está caminando sobre el agua, empiece a ver sus limitaciones, sus imperfecciones, sus errores, y eso lo lleve a hundirse. Ayúdanos, te lo pedimos por tu gracia y por el poder de tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje está basado en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 2. Te voy a invitar, por favor, que abras tu Biblia entonces en este pasaje y te percates de lo que vamos a ir viendo. Vivir enfocados espiritualmente es entender que nuestra vida tiene que ser dirigida hacia el Señor y hacia su sabiduría. Y eso es lo que Pablo presenta en esta carta. Pero mientras vas llegando, mira, yo quiero primeramente darte un contexto. El contexto que siempre doy es para que te puedas dar cuenta de los detalles propios del pasaje, que te van a ayudar a comprenderlo de una mejor manera. ¿Qué tienes aquí en pantalla? Bueno, ¿hoy es posible visitar esta ciudad antigua? Sí. ¿Dónde se encuentra Corinto? Bueno, Corinto se encuentra en el país de Grecia, ¿sabías? Por ahí hay unos 80 kilómetros aproximadamente de Atenas, la capital. Bueno, hoy tú puedes visitar este lugar. De hecho, esta es una fotografía de lo que se llama Corinto antiguo. Hoy está dividido en dos partes, la Corinto, por así decirlo, vieja y la Corinto moderna. Bueno, ¿por qué te estoy dando estos pasajes? Porque este es el lugar donde el apóstol Pablo dirige, en nuestros escritos canónicos tenemos dos cartas. Bueno, esta iglesia presentaba diferentes retos, diferentes influencias que hacía complejo precisamente que llegaran a conocer el evangelio. Primeramente era una ciudad, hay que decirlo así, si tú has leído las cartas de Corintios, te vas a dar cuenta que era una comunidad con una influencia moral degenerada, voy a decirlo así, una gran inmoralidad, ¿sí? Dos, tenían una influencia, ya viste de dónde, por eso el contexto es importante, de la filosofía griega. Y si al día de hoy hay una influencia en la filosofía en nuestra sociedad, imagínate en la capital o en el entorno donde se estaba desarrollando estos tiempos con muchísimos pensadores, muy elocuentes, hay que decirlo, muy sofisticados en sus palabras, que definitivamente empezaban a comparar los tipos de mensaje, las exposiciones. Todo esto te va a servir para ahorita que abordemos el texto, para entender por qué Pablo dice de esa forma, ¿sí? Y entonces habían muchos, aún esto no era, vamos a decirlo así, desconocido para la iglesia,
que la iglesia también estaba recibiendo este tipo de influencias de filósofos griegos, de gente que traía un montonal de conocimiento y que empezó, escucha bien, a perder el enfoque. De hecho, Pablo en este capítulo vamos a darnos cuenta que nos da 3 áreas donde, escucha bien, ninguno de nosotros como cristianos deberíamos nunca perder el enfoque. ¿Estás listo? Vamos a empezar entonces, vamos a mirar estas 3 partes que vamos a ver, están casi 5 en un 5x5, los primeros 5 versículos nos van a dar el primer enfoque, los siguientes 5 versículos nos van a dar el segundo enfoque y los últimos 6 versículos, porque este capítulo tiene 16 versículos, nos van a dar el ¿qué? Tercer enfoque. Entonces es el texto bíblico que nos da la verdad que vamos a encontrar y no viceversa, ¿sí? Porque a veces se pretende o algunos quieren poner la verdad y sujetarlo a eso a las escrituras. No, no es así. El texto bíblico, del texto bíblico surgen estas verdades. Vamos entonces a leer los primeros 5 versículos. Dice así el versículo, producción, si son tan amables. Versículo 1. Amados hermanos, la primera vez que los visité, dice el apóstol Pablo, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Ahí ya vas entendiendo por qué dice eso, ¿cierto? Si prestaste atención a un poquito en los comentarios del contexto, ya sabes por qué le está diciendo esto. Versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Verso 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Verso 4. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Verso 5. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Y aquí encontramos entonces el primer enfoque que ningún creyente, ninguno de nosotros debe perder jamás. Número 1, lo que acabamos de escuchar en estos 5 versículos es el primer enfoque donde tú y yo debemos de estar siempre bien colocado. Un enfoque, ¿en qué? O enfocado, dilo fuerte, en Cristo y crucificado. Otra vez, primer enfoque, ¿dónde debe estar tu enfoque? En Cristo y dilo fuerte, y crucificado. Ahorita yo solo te estoy pidiendo que lo digas porque a lo mejor alguien ya dijo, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Para muchos de nosotros que tal vez, o algunos de ustedes que vienen de la tradición romana, aparece inmediatamente la imagen de un crucifijo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo sabía que iba a suceder eso en tu mapa mental, pero eso no es lo que estoy tratando de decir. ¿Qué significa entonces tener un enfoque en Cristo y qué? Crucificado. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de esta primera parte. ¿Qué significa esto? Mira, vamos a empezar a recapitular rápidamente estos 5 versículos. Pablo empieza en los primeros versículos a decir que no llega con excelencia de palabras. ¿Sabes por qué? Porque eso era muy común en el contexto que te dije. Filósofos griegos, amantes del discurso, lo que llegaban para poder de alguna manera, como dicen, causar admiración, yo diría en la cultura popular, para pantallar, ¿cierto? Era venir con un discurso elaborado, un discurso sofisticado, con una manera de decir, miren, si al día de hoy en familia esos tipos de mensajes, voy a decirlo así, venden a personas que se dejan embaucar,
de te voy a presentar la última novedad que está saliendo. Y claro que hay gente que cae, que es que como dicen, se la cree. Por eso entonces, mira, entender que el apóstol Pablo está contrastando, digamos, al modelo humano propio de ese tiempo. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Sí? No predicó, dice, con habilidades humanas, sino lo hizo basado en ¿quién? Dice, en el poder, en demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Ve qué contraste? El apóstol Pablo tuvo que marcar la fe de los corintios, que escucha bien, que la fe no depende de sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Vamos bien? Entonces la sabiduría de Dios que está presentando Pablo es impresionante, porque nos está haciendo ver algo muy importante, muy importante. La iglesia en Corinto principalmente era conformada por dos grupos de personas. ¿Cuáles eran? Judíos. ¿Y dónde estaba sentada Corinto? En Grecia. Por gentiles, por griegos. Entonces, el tema de la cruz era mira, no lo digo yo. Vamos a retroceder solo unos versículos para que veas que el apóstol Pablo lo dice. Mira, vámonos al 1:23. Aquí lo tienes en pantalla. Ve lo que sucedía en este punto. Dice, entonces, cuando predicamos que Cristo fuera crucificado, fíjate lo que pasó. Los judíos, ¿qué pasaba? Se ofendían. Y los gentiles, wow, dos extremos. ¿Vamos bien? Entonces, cuando el mensaje de la cruz es expuesto, el mensaje de que Cristo había sido crucificado, en esta ciudad llena de filosofía y elocuencia, Pablo está predicando muy sencillo, no decide impresionar con sabiduría humana, porque si no, voy a decirlo así, ellos podrían decir, esto se trata de de una sabiduría más que agregar. Pero percibe el contraste, porque esto es lo que me emociona mucho del tener el enfoque correcto en este primer paso, porque nuestra fe no depende de sabiduría humana, familia. Pablo no quería que los corintios fueran convencidos por argumentos persuasivos. Yo te pregunto, ¿lo que tú tienes solamente es una filosofía? ¿O tienes la fe del Evangelio, que es poder de Dios para transformar el mundo? ¿Cuántos saben que argumentos hay muchos? ¿Cuántos saben que filosofías hay muchas? ¿Cuántos saben que estrategias humanas hay muchas? Pero ¿qué significa entonces tener el enfoque en Cristo crucificado? Que a su vez, para un grupo es escándalo y para otros es una locura. Lo voy a tratar de ilustrar con la siguiente forma de aún lo que yo tengo en este momento. Bueno, por la gracia de Dios, yo puedo decir de estos anteojos. Es decir, no son indispensables para mi vida, ¿sí? Pero vamos a pensar que alguien sí necesita estos anteojos, que son indispensables para vivir su vida, ¿cierto? ¿Ok? ¿Tú crees que esa persona que necesita indispensablemente los lentes para caminar, para hacer sus actividades, solamente va a poder llevarlo a cabo si le damos consejos? ¿Buenos consejos? ¿Elocuentes consejos? ¿Discursos filosóficos elaborados? A algunos ya les está cayendo. No es suficiente. Necesito unos lentes. ¿Sabes cómo se llaman estos lentes? Cristo crucificado. Alguien dele un aplauso al Señor. Necesita colocarse los lentes.
Para poder vivir enfocado necesita el mensaje de la cruz. Tú nunca necesitas olvidar que alguien murió por ti, que alguien pagó el precio, que alguien dio su vida. Y cuando tú pierdas de vista eso, entonces vas a vivir desenfocado. Entonces le vas a perder sentido a la vida. Entonces ya no vas a vivir con propósito, porque te estás llenando tal vez de opiniones, filosofías, como en Corinto, que a fin de cuentas solo suman a ideas humanas. Si estás perdiendo los lentes de tu primer enfoque, hoy yo te estoy aquí para decirte que tu primer enfoque es que esté ¿en quién? En la iglesia, en el pastor, en el servidor, en fulano, sutano. ¿En dónde? En Cristo. Y crucificado. ¿Vamos bien? Seguimos. Versículo 6. No. Antes, sí, porque mira, antes dejaba las preguntas para el final, pero ahora en cada punto te voy a hacer que nos preguntemos, que reflexionemos, porque si las dejamos hasta el final va a ser un bombardeo que dices, ya no voy a poder con mi vida con tanta reflexión. Antes de que pasemos al siguiente punto, yo quiero preguntarte dos cosas. Número 1. Al día de hoy, tu vida cristiana ¿está realmente enfocada en la cruz? ¿O en la sabiduría humana? ¿Por qué les costó recibir el mensaje de Pablo? Porque su vida estaba enfocada ¿en qué? En sabiduría humana. Ahora notas el contraste de Pablo. Dijo, ahora, ¿tú crees que el apóstol Pablo, estamos hablando con un erudito, con un doctor en la ley? ¿Tú crees que no tenía credenciales y habilidades humanas para ponerse a ese nivel? De hecho, lo demostró en el Areópago, ¿cierto o no? Claro que las tenía. Pero Pablo entendía que no era, a ver, aquí voy a ponerme aquí el moñito para poder estar al nivel. No, él sabía lo importante que es el contraste, que la vida de fe, familia, no está sustentada en sabiduría humana. Si hoy tu modo de vida, tu actuar diario está basado en sabiduría humana, te tengo noticias, has perdido el enfoque de lo que se trata la vida cristiana. Segunda pregunta, ¿confías en las estrategias humanas? Yo no estoy diciendo son malas. Hay muchas estrategias muy buenas. Pero hablar en el enfoque espiritual y hablar en la vida de fe, no puedes relacionar una con otra. Vivimos de un cambio. Claro que aplicamos estrategias humanas para nuestro cambio. Pero mi confianza, se los debo decir, no estaba en lo que podamos alcanzar. Mi confianza sigue al día de hoy estando en lo que Dios puede hacer. ¿Dónde está tu confianza? Si tu confianza hoy ya está en tu economía, te digo, ya es una estrategia humana. Entonces síguele chambeando y trabajando en las inversiones y en las criptomonedas. Estoy siendo sarcástico, porque ahí está tu confianza. Pero si tu confianza está en el poder de Dios, bienvenido en el enfoque correcto. Versículo 6. Vamos a seguir al siguiente enfoque. Entonces, nuevamente, ¿en qué tienes que estar enfocado? En Cristo y crucificado. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, dice, ahí sí hablo con palabras de sabiduría. O sea, ya les dijo
bola de inmaduros, ¿no? Y tú vas al contexto general de las cartas y efectivamente, Corinto era una iglesia de creyentes inmaduros. Había varios desbalances, varios desequilibrios. Uno de ellos muy popular eran los dones del Espíritu, que habían caído en un extremo. Bueno, en otro tema, en otra oportunidad hablaremos de eso. Dice, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase, atención, fíjate, no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Verso 7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. ¿De qué plan está hablando? ¿De cuál es este mensaje? Lo tienes en Reina Valera muy claro. Es el mensaje del ¿qué? Del Evangelio. Este es el misterio que se ha dado a conocer al mundo. Verso 8 dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, claro, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Verso 9. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para para quienes lo aman. Verso 10 dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Otra vez, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Ahí está, en estos versículos encuentro el segundo enfoque que yo como creyente y tú como creyente no debemos de perder. No solamente estar enfocados en Cristo y este crucificado, sino número 2, tenemos que estar enfocados en la sabiduría de Dios. ¿Cómo vas a arreglar el problemón si tú lo quieres ver así? Es cuestión de enfoques. Porque ¿cuántos ya saben que si partiste del enfoque número 1, ya ni siquiera puedes decir problemón? Porque a lo mejor si tienes, es complejo tu problema, pero en Cristo Jesús, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo vas a resolver? Pues porque somos muy inteligentes. Porque somos muy acá y la vamos a hacer, ya sabes. Bueno, eso podría contestar cualquier persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero nosotros que estamos buscando vivir una vida enfocada, ¿cómo buscamos hacerlo? Con la sabiduría que no está en este alcance, que ninguno de nosotros tiene, y que nos motiva a iniciar el día de mañana y toda la semana, levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, dame de tu sabiduría. Porque si yo lo hago en mi sabiduría, bueno, ahí ya tienes un historial en tu propia vida, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos podemos ser honestos y decir, y creo que no nos ha ido tan bien? ¿Y cuántos podemos decir, y creo que pues no ha salido como quisiéramos? Sí, porque actuaste enfocado en tu sabiduría. Mira, qué importante que tú y yo veamos esto a través de lo que estaba haciendo primeramente para la iglesia en Corinto. Ellos tenían otra vez muy claro, muy directamente una sabiduría del mundo, ¿sí? Otra vez la influencia de filosofía griega les hacía pensar que eso era la respuesta, ¿verdad? Pero hay que como diría, separarla.
Porque la sabiduría de este mundo tiene dos principales características. Número uno es que es limitada, ¿cierto o no? Tú puedes tener una opinión muy buena, pero hasta cierto punto, ¿verdad? ¿O no? ¿O tú conoces todo? ¿O habrá alguien en este planeta que conozca todo y de todos los temas sea un especialista? Es limitada. Por eso es bueno cuando dicen pedir consejo. Sí, ¿por qué? Porque siempre habrá alguien que te va a dar ¿qué? Mayores aportes. Segunda cualidad de la sabiduría de este mundo, no solo que es limitada, di conmigo, es pasajera. ¿Es qué? No, una prueba para muestra un botón. Traje un examen de 20 preguntas a un niño de primaria. Y te digo algo, las vamos a reprobar. ¿Hace cuántos años dejaste la primaria? ¿Recordarás con exactitud todo lo que te enseñaron? Y el que dijo que sí, miente, mentira. No te acuerdas. Ahí está la evidencia. Di conmigo, la sabiduría de este mundo yo sé que, bueno, le estoy pegando al modelo de educación de este tiempo, pero ahí va. Mucho de lo que... eso no quiere decir estudiantes que no tengan que estudiar, por favor. Porque decir, el pastor ya dijo que todo lo que aún me van a enseñar ni me va a servir. No, yo no estoy diciendo eso. Pero mucho de eso, te digo algo, y sobre todo conforme vamos avanzando, ¿cuántos ya se dieron cuenta? ¿Por qué están saliendo nuevas licenciaturas? Licenciaturas que hace 10 años no teníamos. Porque los tiempos van cambiando. Y si alguien quiere ser profesional en una materia, necesita estarse constantemente actualizando. ¿Por qué? Porque esto va avanzando. Es decir, ahí está otro contraste. Es pasajera, porque lo que hace 20 años no es decir que... claro que hay bases, hay principios, no lo estoy negando. Pero hay cosas que van a ir desapareciendo. Porque la sabiduría de este mundo, voy a decirlo, es pasajera. Pero lo quiero contrastar con la sabiduría de Dios. ¡Wow! La sabiduría de Dios no es limitada. Di conmigo, es eterna. ¿Qué te voy a tratar de decir? Es decir, si tienes fe, yo tengo fe que voy a ver a mis tataranietos. Grande es mi fe. ¿Y qué crees? Y van a seguir necesitando el consejo de Dios, porque ese no pasa de moda. Ese va a seguir siendo relevante. Y número 2, la sabiduría de Dios es redentora. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría de Dios me lleva a entender que la gracia se ha derramado en mi vida y que me coloca en una posición en la cual yo puedo ir descubriendo. Mira, lo voy a tratar de ilustrar con esta parte. ¿Y cómo lo hace? A través de la comunión, dijo el apóstol Pablo, a través de su Espíritu Santo. Porque cosas que ojo no ha visto, ni oído, son las que tiene. Yo quiero eso. ¿Tú? ¿También? Entonces déjame percibirlo de esta forma. Porque cuando tú ves, mira, ninguno de nosotros en ninguna área de nuestra vida, hay que reconocerlo, tenemos el panorama totalmente claro. ¿Te gustan los rompecabezas? ¿Sí? Algunos dicen, no, pues es que soy niño. Bueno, hay rompecabezas de 1500 piezas. ¿Verdad? ¿Qué te ponen en la portada o en la caja del rompecabezas? La imagen. ¿Es importante la imagen? Súper. Ahora, pierde la caja, pierde el póster donde está el dibujo. ¿Quién se anima a armar uno de 1500 piezas? ¿Quién diría? Pues no sé ni por dónde comienzo, ¿no? A tientas, ¿no?
como dirían, a ver, como que, y nos daríamos unas equivocaciones. Dices, no, qué pesadilla. Ahí va. A veces así está nuestra vida. Porque tenemos idea. Porque queremos enfocarnos solo en la sabiduría de este mundo. Pero hay alguien, que sí sabe la imagen completa. ¿Qué harías por sentido? Tú no lo tienes. Y aunque quieras pensar y seguir esforzándote que lo tengo y le sé, yo le voy a hacer y yo voy a poder, y es así, que es como yo digo, es seguir intentando resolver un rompecabezas que no tienes la portada o la imagen. ¿No lo más sensato sería ir con aquel que la tiene? Buenos días. Y decirle, por favor, tú sí tienes la imagen completa de mi vida. Ayúdame. Necesito de tu sabiduría. Alguien denle un aplauso fuerte al Señor. Ese es el enfoque correcto. Tú no lo tienes. Tú y yo no lo sabemos. Y mantener el enfoque, lo que Pablo está diciendo en esto es, enfócate, no en la sabiduría humana, enfócate en la sabiduría de Dios. Vamos avanzando entonces. Pero antes, el examen. Primer pregunta. Cada uno de nosotros tiene que contestarlas, ¿eh? No son preguntas nomás así, ay, no. ¿Sí te las estás haciendo? Ah. Mira, cada vez voy a buscar ser más intencional. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos más discursos que simple y sencillamente nos den por nuestro lado. Si queremos avanzar y realmente ver la obra del Señor en nuestras vidas, tenemos que tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones si, como dirían, no se pone el dedo en la llaga? ¿Estás buscando la sabiduría de Dios? ¿De verdad? ¿De verdad? Digo, porque a lo mejor la decisión que tomaste ayer no era tanto de Dios, digo, o antier. O lo que has venido realizando en los últimos meses no tiene mucho de Dios. Tal vez estás solo en la sabiduría del mundo. Segunda pregunta. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te... ¿Cómo dijo Pablo? Lo voy a repetir, es importantísimo estos versículos. Y mientras el Señor te sigue golpeando con esta segunda pregunta, fíjate lo que dijo Pablo en estos versículos. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y si tu respuesta es sí, yo te preguntaría, ¿y cómo te dejas? ¿Cómo le podrías decir, oye, esta es una forma en la que yo soy guiado? ¿Cómo podrías hablarlo de forma práctica a alguien que dice, explícame esto con manzanas? Cada uno de nosotros, dicen los especialistas, que tiene alrededor, día tras día, de tomar por lo menos 300 decisiones en un solo día. De todas esas decisiones, yo sé que hay algunas muy absurdas, ¿verdad? Como diciendo, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? ¿Cuántos decidieron correctamente, por favor? Digo, si no, ahí tenemos mentitas, ¿no? Digo, estoy bromeando.
Pero hay decisiones que no son tal vez así de simples. Hay decisiones que realmente van a marcar todo tu día. ¿Cómo lo inicio? ¿De malas? Oh, chocado y fastidiado porque tengo que ir a trabajar. ¿Tú crees que esa es una forma de ser guiado por el Espíritu? O iniciarlo, que tal vez entiendes que el trabajo no es el trabajo de tus sueños, que lo que haces tal vez lo haces porque tal vez no encontraste una opción mejor, que tal vez no es ni siquiera lo que quisieras estar haciendo. Pero una forma de ser guiado es permitirle al Espíritu Santo que te ayude a gobernar en ti todo ese tipo de emociones y aún con una actitud correcta salir adelante. ¿Estás conmigo? Qué importante entonces que no solo tengamos otra vez el enfoque de, número 1, ¿en dónde está tu enfoque? Cristo y crucificado. 2, en la sabiduría de Dios. Vamos a conocer el último. Los últimos versículos de este pasaje dice lo siguiente: nadie puede conocer los pensamientos de una persona. ¿Y cuántos dicen gracias a Dios? ¿No? Porque si imaginas, no. Excepto, si hay alguien que los conoce. Bueno, entre los de nosotros no podemos, pero hay alguien que dice, excepto ¿quién? El propio espíritu de esa persona. Si tú sí los conoces, ¿verdad? Ahorita lo que estás pensando, ¿verdad? No sé qué estarás pensando. Yo ruego a Dios que estés pensando cosas correctas, ¿no? Diciendo, ya que termine, porque ya no pasé a desayunar y excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Versículo 12. Grandes y extraordinarias noticias. Lo vas a leer fuerte conmigo. Y nosotros, otra vez, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Alguien está emocionado con eso? Le puede dar un aplauso. Qué extraordinaria noticia, ¿a poco no? Tú has recibido el Espíritu de Dios y el Señor es el Señor de tu vida. Su Espíritu mora en ti. Y es su Espíritu que te está mostrando las cosas. Mira, para muchos de ustedes en esta mañana solamente está confirmando lo que el sentir del Espíritu ha sido en tu vida a lo largo tal vez de estos tiempos, de este tiempo. Porque el Espíritu sabe. Y mira, seguimos, dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen otra vez el contraste, sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, verso 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Mira, voy a hacer una paréntesis aquí. Alguien que tal vez no ha encontrado su identidad en el Señor y no vive tal vez en las cosas que tú y yo hacemos, le voy a decir así. Van a decir, ¿qué rayos estás haciendo, no? ¿O no? ¿Te han juzgado alguna vez? ¿A qué vas tanto tiempo? ¿Por qué? Porque no las entienden. Y es comprensible. ¿Qué es eso de orar? ¿Abrir la Biblia? Pero los que dice aquí,
los que han entendido estas verdades espirituales, dice, bueno, lo voy a terminar de leer, dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que ahora sí, tú que eres ¿qué? Espiritual, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Verso 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, pregunta muy importante. Bueno, dos preguntas muy importantes. Dice el apóstol Pablo, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Segunda pregunta, ¿quién sabe lo suficientemente para enseñarle a Él? Grandes noticias. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Pero nosotros entendemos estas cosas. Qué increíble. Tu tercer enfoque, nuestro tercer enfoque tiene que ser en la mente de Cristo. Hombre natural, permítemelo decirlo así, no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locura. Y no los juzgamos. Mira, mucha gente nos va a tener una opinión con tu nueva vida en Cristo. Y no pidas que te entienda, porque recuérdalo, en su condición de hombre natural, y no quiero sonar despectivo, le va a parecer locura. ¿Verdad que sí? Locura que hagas lo que hagas para el Señor. Pero el hombre espiritual, que lo dijo bien el apóstol Pablo, que tiene la ¿qué? Que tiene la ¿qué? La mente de Cristo, discierne. ¿Verdad que sí? Escudriña. Sabe hacia dónde actuar correctamente. Entonces, yo sé lo que estás preguntándote, ¿qué significará tener la mente de Cristo? Y es una pregunta muy interesante porque creo que tiene múltiples formas de llevarlo a comprender. Entonces, imagina un poquito al Señor en este sentido. ¿Qué significará tener su mente? Pues lo que por lógica sería, si estamos hablando de la mente, sería pensar como Cristo, ¿cierto o no? ¿Y cómo piensa Cristo? ¿O cómo pensó el Señor? ¿Sabes qué nos dejó? ¿Sabes qué nos dejó? ¿Qué tienes ahí en tus manos? Bueno, algunos de ustedes. ¿Y sabes qué crees que está repleta? ¿De qué? De sus ahí está. Entonces, si tú quieres pensar como Cristo, piensa bíblicamente. Filtra todo a través de ¿qué? ¿Tu opinión? No, esa es sabiduría humana. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Vamos entendiendo, familia? Estamos tratando de desmenuzar qué significaría tener la mente de Cristo. Bueno, tener la mente de Cristo es pensar como Cristo. ¿Cómo? Filtrar todo a través de su palabra. Pero tener la mente de Cristo no solamente es pensar, ¿sabes? Yo también me atrevo a decir es amar como Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo amó Cristo? Tuvo lo que tú no sabes es que tuvo sus consentidos, ¿eh? Su amor fue condicionado.
Si tú me caes bien y haces lo que yo te digo, entonces sí te amo. Pero tú no, porque estás feo y le vas a la América. No, no es cierto. Así no es, eso no es. Eso no es. Sí. El amor de Cristo es incondicional. ¿Cómo se comportó él frente a las personas? No fue incluso criticado y señalado porque como rabino judío no hacía lo que los judíos ortodoxos hacían en su tiempo. Le dieron un título: amigo de pecadores. Oye, eso está feo, ¿no? Pero aún él sabía que su corazón era movido por la compasión. ¿Tú quieres tener la mente de Cristo? No solo pienses como Cristo, amas como Cristo. Mira nada más todo lo que está detrás de. Y tercero, ¿qué significaría tener la mente de Cristo? No solo pensar, no solo amar. Yo creo que fue lo clave que lo llevó desde un principio hasta el final, de saber y comprender que Él venía con una asignación. ¿Cuál era la asignación del Señor Jesús sobre la tierra? ¿Y cómo iba a ser posible esa salvación? Él nunca perdió de vista que Él venía a entregar su... A ver, le dijeron, a ver, Pedro, ¿te acuerdas el que dijo, Lolo, te voy a defender, Señor? Y le cortó la oreja, ¿te acuerdas? A ver, no se ha entendido. A ver, ¿cómo te explico? Otra vez. Que si se tratara esto de confrontación y de que yo no fuera, él lo dice, en un instante 1,000,000 de ángeles estaría por aquí, por así decirlo, ¿no? Nadie me quita la vida, lo dijo. Yo la entrego. Pensar como Cristo es obedecer como Cristo. A eso me refería cuando de principio a final. ¿Sabes por qué no se desenfocó? Porque fue obediente. ¿Hubo cosas que quisieron desenfocarlo de su ministerio hacia la cruz? Muchas. El mismo martirio, el mismo sufrimiento, ¿verdad? Getsemaní es una evidencia. Qué fuerte. Pero ni aún dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Permíteme decirlo así. Pero no quiero quitar mi enfoque. Porque hacer su voluntad es llevar a cabo una obediencia. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo, amar como Cristo, obedecer como Cristo. Ahora entiendes por qué estamos llamados a tener la ¿qué? La gran noticia es, ¿tendrán la mente de Cristo? No, dijo el apóstol Pablo, tienen la mente de Cristo. Solo enfócalo. 3 y último, enfócate en la mente de Cristo. Que todos los días puedas empezar a decidir pensado bíblicamente, filtrado a través de la palabra, a tener compasión por los demás, a vivir en una voluntad hacia la obediencia a Dios. Última ilustración en esta tercera parte y última. No hay mejor, creo, ejemplo de comparar una persona disciplinada que un atleta, ¿verdad que sí? En cualquiera de las disciplinas deportivas, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de un atleta, pero de alto rendimiento, que va a competir por medallas olímpicas cada 4 años. Va porque pues nomás es medio destacado en algún área. Como que más o menos la hace, ¿verdad? Juega bien su deporte. ¿Va por eso?
No. Va porque detrás de eso sí tiene una habilidad, claro, increíble, superdotado. Pero número 2, porque ha disciplinado. Se ha disciplinado. ¿Y cuál será su meta de ese atleta? Voy pues nomás por el viaje, ¿no? Porque eso de viajar está padre, ¿no? Y conocer lugares y... ¿Tú crees que esa es su motivación? O más voy a competir porque se digan que fui. ¿Crees que ese es su enfoque? ¿Cuál crees que sea el enfoque de todos los que participan? ¿Y sabes? Algunos dicen que este es el secreto de los que solo llegan hasta cierto punto y los otros que trascienden. Y es que los que realmente trascienden y han ganado, han colocado, mira, presta atención a esto, por encima de los demás, su enfoque aún de las cosas que se consideran como pequeños distractores. Fue muy popular hace tiempo y creo que ya lo he hablado aquí en alguna ocasión. Cierto atleta que venía destacando y venía en todos los, como le dicen, las competiciones previas, iba, voy a decirlo así, arrasando, o sea, estaba confiado el tipo. La noche previa se le ocurrió que, como diría aquí, no era latino, pero si fuera latino diría, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Se le ocurrió irse de un poquito de fiesta. La comida, no creas que se fue a embriagar. No, solo que la noche anterior no cuidó su alimentación. Eso tú sabes en un país ajeno, que no estás acostumbrado tal vez a cómo condimentan la comida. Tú ya sabes lo que pasó, ¿verdad? Al otro día este hombre estaba ya descalificado, por así decirlo. ¿Por qué? Lo intentó, pero le costó la medalla. Por eso pero aquellos que aún saben que la noche previa tienen que descansar, que tienen que aislarse, que no porque sea, tienen que hacer aún, tomar medidas por aún muy simples que parezcan, a fin de cuentas esas decisiones trascienden. ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo si no estamos enfocados en la meta eterna? ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo si no estamos valorando día a día el saber cuál es nuestro destino y nuestro premio eterno? Por eso quiero terminar con estas dos últimas preguntas. ¿Estás desarrollando la mente de Cristo en tu vida diaria? Yo ya te di opciones. ¿Cómo? Pensando como Cristo, amando como Cristo, obedeciendo como Cristo. 2. ¿Cómo podría ser más espiritual en tu manera de pensar y actuar? ¿Qué te parece si entonces en esta mañana le permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a reenfocarnos? ¿Por qué? Porque es apremiante para los días en los que tú y yo vivimos. Quiero invitarte a que te pongas en pie.
¿Me repites, por favor? ¿En qué tienes que enfocarte? Número 1, Cristo y este crucificado. 2, no la de este mundo. 3, en la mente de Cristo.